Ahí. Buenos días, espero se encuentre muy bien. Vamos a comenzar la clase número 17, en la cual vamos a resolver algunos problemas de Norton, especialmente para terminar de preparar lo que se refiere a la prueba, ¿ya? A pesar de eso, el lunes tenemos también una clase en la cual vamos a resolver problemas de los tipos que van a tener en la prueba, que de hecho acá están descritos, donde sería el primero, cálculo de resistencia equivalente, o sea, pueden estar en serie, paralelo, delta estrella, ¿cierto? Cálculo de una tensión y una corriente, el típico tipo de problemas que hemos estado resolviendo, yo creo como la mitad del curso, la mitad de lo que llevamos en realidad, usando cualquier método, no están amarrados a usar alguno de ellos. Y luego, obtener el circuito equivalente de Thevenin o Norton, ¿ya? Estos problemas van a ser ajustados para que ustedes tengan el tiempo apropiado para resolverlos, ¿ya? A eso me refiero, que probablemente sean más cortos que en semestres anteriores, pero esos son los tres problemas que van a aparecer, ¿ya? Y, bueno, la fecha de hoy estamos a viernes 8. Viernes 8. 8 del 5 del 2020. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda antes de comenzar con algunos problemas de la guía? Yo la voy a buscar acá. Recuerden que están subidos todos los apuntes. La guía. No, la guía está por acá. Ah, algo también importante que les aprovecho de remarcar. Les subí algunos ejercicios adicionales. Bueno, más que nada, había uno, ¿cierto? Les subí otro de nodos y creo que uno de mallas. Me parece que estaba solo el de mallas, así que les subí dos de nodos. Ahí los pueden revisar para que así tengan ejercicios adicionales. Ya no son de la guía, son ejercicios totalmente diferentes y están resueltos. Para que vean algunos. Bueno, ese está escaneado, pero se fijan que acá hay un supernodo, tenemos fuentes de corriente, fuentes de tensión, y está resuelto, para que lo puedan usar como para ejercitar ustedes mismos, ¿ya? ¿Cuál es el otro que les subí? Este de acá. No me acuerdo si abrí el primero. Sí, abrí el segundo en realidad. Acá está el primero. ¿Se fijan? Utilizando el método de nodos, calcule y cero. ¿Se parece o no? ¿Será el mismo? Porque si es el mismo, tendré que subir otro. De hecho, parece que es el mismo. Bueno, voy a subir uno adicional, ¿ya? Eso pasa por... Los tomé y los tenía guardados separados. Ya, ¿cuál era el que era el mismo este, cierto? Este se va a eliminar. Y les agrego otro más. De hecho, le agrego otro más de mallas también. Y ahí nos quedó. Claro, están resueltos. Sí, le voy a poner, como digo, uno más de malla, uno de nodos, y también le voy a agregar de Thevenin Norton, a pesar que igual hemos resuelto algunos en clase, y de hecho vamos a resolver uno ahora, pero para que tengan más problemas, en el sentido positivo, ¿cierto? Más problemas para resolver y prepararse. Ya, vamos a resolver uno, pero creo que nos saltamos nosotros. Porque yo le dije que en realidad no aportaba nada nuevo, pero hemos resuelto bastante, ¿cierto? Ese lo hicimos, si recuerdo bien. Y creo que hay uno que se hizo una ayudantía, por si acaso, para que lo revisen también. Este lo usamos como ejemplo, así que quería estar resuelto en una de las primeras clases de donde vimos Thevenin. Creo que es la primera, de hecho. Este también lo resolvimos, si recuerdo bien. ¿Sí? Ese también. Este no lo resolvimos, ¿cierto? Y este fue el último que hicimos. Perdón, este fue el primero que hicimos cuando vimos Norton. Este también lo resolvimos la clase pasada. ¿Lo terminamos o no? De hecho, me parece que no lo terminamos. Claro, pendiente calcular IN. Calculemos IN y después resolvemos el anterior. ¿Les parece? Vamos a calcular la corriente acá y resolvemos este. Claro, faltaba comprobar eso. Fue bueno mirarlo. Que la verdad es que a veces uno anda medio disperso y se le olvidan las cosas. Ya, entonces vamos a continuarlo desde ahí. Circuito, acá está el circuito. Aquí está. Vamos a tomar el circuito. Le voy a poner continuación del problema 27 de la guía. Calcular IN o cálculo de IN. Y yo les había dicho que nosotros intuitivamente podríamos saber que el valor es cero de la corriente, porque por el hecho de que no hay fuentes independientes. Pero no lo calculamos, así que ahora lo vamos a hacer.
y después resolvemos el 25 que está arriba, ¿cierto? Que a veces genera dudas, a pesar que van a ver que no es tan complejo en sí, pero a veces no son los más supuestamente complejos los que generan más dudas. Ya, continuación del problema 27 de la guía. Problema 27, guía. Ya, nos faltaba acá calcular la corriente, ¿cierto? La corriente de circuito abierto. O perdón, de cortocircuito. Calculamos la corriente de cortocircuito. De cortocircuito. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros teníamos que poner acá esto en un corto, ¿cierto? Cerrar entre A y B. Ahora podría circular por esta rama. Podría circular corriente, me refiero. ¿Cierto? Y eso vamos a calcular. Ahí. ¿Cierto? Recuerden que siempre el cálculo de la corriente de cortocircuito en el caso de Norton o el cálculo de la tensión de circuito abierto en el caso de Thevenin, nosotros debemos considerar el circuito original, sin apagar ninguna fuente independiente, obviamente menos una fuente dependiente, porque esas no se apagan. ¿Ya? Así que aquí, como no tenemos fuente independiente, procedemos simplemente y vamos a calcular. Por la estructura que tiene, vamos a usar malla, ya tiende a quedar más simple, quedan menos ecuaciones. I2 e I3. Y fíjense que de hecho nuestra IN va a coincidir con la I3, así que debería ser bien directo. Lo vamos a resolver. Voy a agrandar un poco acá para que ustedes lo vean mejor. Ahí. Y resolvemos. ¿Qué pasa con la malla que tenemos acá? Fíjense que hay una fuente de corriente, ¿cierto? Como hay una fuente de corriente, lo que va a ocurrir es que I1 tiene que saber ser igual al valor de dicha fuente, sin importar que sea independiente. Así que I1 va a ser igual a 0,1 por I0. ¿Ya? Donde vamos a ver qué es lo que es I0. Que está dibujada, de hecho, acá. Esto está corriendo por acá, por esta rama. Por ahí, ¿cierto? Tenemos entonces donde I0 es igual a, recuerden, se va a sumar la que va en el mismo sentido, I2, y se resta la que va en sentido contrario, que en este caso es I3. Así que nos queda entonces I2 menos I3. Reemplazamos, nos queda I1 igual a 0,1 por I2 menos I3. ¿Cierto? Desarrollamos eso y vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar entonces 1 y 1, ¿cierto? Bueno, de hecho voy a dejar escrito simplemente I1, ¿ya? I1, acá nos va a quedar menos 0,1 y 2 más 0,1 y 3 igual a 0, ¿cierto? Lo despejé todo en este caso a nuestra izquierda. Luego, para eliminar simplemente los números que están en decimal, o que tienen decimales, vamos a dejarlo así. Como 10 y 1 menos I2 más I3. Y eso igual a 0. Nos queda entonces la siguiente ecuación. Ahí, ¿cierto? Tenemos la primera. Ahora vamos a obtener una segunda ecuación. ¿De dónde? De la malla que tenemos acá. Procedemos entonces y vamos a decir 42, de hecho simplemente 2, partiendo desde este elemento, ¿cierto? Podemos partir de cualquiera en realidad, pero nosotros partimos desde acá. 42, después más 20 y 2 menos I3. Y por último menos 2B0. B0, ¿cierto? Y no tenemos más términos. Así que nos queda entonces igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que es B0? Vamos a ver. Donde B0
va a ser igual a. Quiero que me escriban ustedes, ¿qué creen ustedes que es B0? ¿Qué valor toma? Según lo que tenemos en el circuito. Recuerden que es la resistencia por la corriente que lo circula de positivo a negativo, ¿cierto? ¿Cómo quedaría entonces? Ya, quedaría efectivamente, ¿cierto? Sería 10, que es la resistencia, por la corriente que circula de positivo a negativo. Así que sería I1 menos I3. Está muy bien. Igual a 10, I1 menos I3. Y puedo reemplazar eso, ¿cierto? Vamos a arreglar ese 2 que estaba medio cortado. I2 más 20 I2 menos I3. Y eso menos 20 le vamos a poner acá, ¿cierto? I1 menos I3 igual a 0. ¿Y qué ocurrió? De hecho, se nos está anulando, ¿cierto? Esta parte de acá. Y ya nos quedó, de hecho, una corriente. Bueno, va a quedar obviamente 40 igual a 0. La única posibilidad es que eso sea I2 igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una que está directamente lista ya. Sigamos. Yo lo voy a dejar de momento como si fuera una ecuación. No lo voy a empezar a reemplazar, ¿ya? Sino que quiero dejarlas todas expresadas. Muy bien, lo que me habían escrito. Ya. Y la última ecuación. Yo la podría obtener de acá, ¿cierto? Me va a quedar entonces, si parto en ese término, me va a quedar 10 y 3 menos I1 más, después 20 y 3 menos I2 igual a 0. ¿Cierto? Me llevo eso para acá. Ahí. Y nos queda la expresión de la siguiente manera. Me queda menos 10. No voy a reemplazar de momento el I2, ¿ya? Porque como les digo, cuando deje expresada la matriz, o en realidad el sistema en su forma matricial, va a ser evidente que todo va a ser 0. Ya, nos queda entonces menos 10, ¿cierto? Y 1. Después I2 sería menos 20 y 2, que nosotros lo podríamos anular si quisiéramos, pero vamos a dejar de momento acá. Y luego más 30 y 3 igual a 0, ¿cierto? Y nos queda ahí la segunda ecuación. Ahí. Y como les digo, ustedes podrían anularlas y para cualquier efecto va a ser lo mismo, ¿ya? No va a cambiar el hecho de que nos va a quedar que las corrientes tienen que ser 0 o que van a ser 0. Les pregunto a ustedes, ¿las quieren reemplazar? A ver, solo va el I3, pero no el 10 y 2. A ver, veamos. Tú me dices de la última, ¿no? En la última es que si yo realizo la ecuación, en la segunda, veamos. En la segunda iría el 42, después iría el que está acá. A ver, déjame revisarlo. Ya, 42, eso está bien. Está bien. Luego queda el 20 y 2 menos I3. ¿Sí? Eso está bien. ¿Sí? Y luego menos 2 B0. ¿Sí? Ya. Luego de eso, reemplazábamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el B0? El B0 era 10 y 1 menos I2. Perdón, y 1 menos I3. Estaba bien, ¿cierto? Sí, está bien. De hecho, sí tienes razón, no se anulaba. Tienes toda la razón. Lo estaba viendo como si fuera el I2. Gracias por avisarme. Ahí. Ahí.
y lo arreglamos. Vamos a arreglarla rápidamente y nos va a quedar de la siguiente manera. Ya, nos va a quedar entonces, y 1 quedaría menos 20 y 1. Y 2 quedaría 40 más 20, 60. Y 2. Y la I3, esa sí se anulaba, ¿cierto? Ahí estaba lo que se anulaba. Quedaría entonces así directamente. Igual a 0. Ya. Entonces, ahí sí está bien, ¿no? A ver. Menos 20, 40, más 20, 60. Y la I3 sí se va. No, de hecho la I3 no se va, a ver. No, sí se va, está bien. Ya, ahí estamos bien entonces. Ahora con las ecuaciones podemos expresar nuestro sistema. Y yo lo voy a expresar acá, después lo voy a copiar a la otra página, ¿ya? Va a quedar así nuestra matriz. O nuestra, en realidad, nuestro sistema en su forma matricial. Va a quedar, acá está la I1, la I2 y la I3. ¿Ya? Va a quedar 10, va a quedar menos 1, 1, menos 20, 60, 0, menos 10, menos 20 y 30. ¿Sí? Y todo esto igual a 0. Ya 0. Me lo llevo para acá, para la otra página. Aquí. Y vamos a ver cómo nos queda, ¿ya? Sí, y nosotros podríamos resolverlo, ¿ya? Yo lo voy a poner en la calculadora para que ustedes vean que efectivamente da eso, aunque uno viendo que en realidad acá tenemos solamente 0, la solución que nos daría, ¿cierto?, es que las corrientes son 0, porque los coeficientes no son 0. Así que para casos siguientes, si que llegaran a ver eso, ustedes directamente ni siquiera lo calculan. Dicen, no, eso va a dar 0. Voy a abrir la calculadora, espérenme un poquito. Vamos a buscarla por acá. Y vamos a ver lo que nos da. Tenemos entonces la calculadora que debe estar por acá. Ya. Y lo calculamos. Nos queda, yo lo voy a agregar rápidamente ya. Vamos a tener entonces corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Tenemos 10, menos 1, 1, punto y coma. Luego menos 20, 60 y 0. Menos 20, 60, 0. Punto y coma. Y vamos a ver lo que nos da, ¿cierto? Menos 10, menos 20, 30. Y eso, ¿cierto? Lo guardamos en A. ¿Está correcto? Sí. 10 menos 1, 0, menos 20, 60, 0, menos 10, menos 20, 30. Y el último vector, bueno, en realidad solamente 0, lo ponemos igual, ¿no? Vamos a poner B y rellenamos con ceros. Y
Lo ponemos acá. Así calculamos entonces cuánto nos dan las corrientes. Ahí está B. Voy a buscar por acá si tenemos el cálculo, porque ya hemos estado realizando varias veces esto. Ahí, ¿se fijan? Y ahí nos quedó el resultado. Y de hecho ustedes podrían comprobarlo si lo desarrollan de otra manera. Ahí. ¿Sí? Por lo tanto, la IN era 0. Así que el circuito queda de la siguiente forma. Luego el circuito equivalente es... Voy a escribir el circuito equivalente. Y nos quedaría el resistor. Y fíjense que acá, si yo tengo una fuente que es igual a 0, como les había comentado en la clase previa, ¿cierto? Nos queda acá el valor de Rn, que lo voy a buscar en un momento. Es equivalente a escribir esto. Simplemente el resistor. ¿Sí? Porque recuerden que una fuente de corriente con un valor 0 es igual a poner un cortocircuito, ¿cierto? O sea, perdón, un circuito abierto. Vamos a buscar el valor de la resistencia. Era esta, ¿cierto? Sí, era esta. Es 31,72, o sea, 920 dividido en 29. ¿Cierto? Así que si ustedes, por ejemplo, vieran la prueba que aparece un circuito que no tiene fuentes independientes, la tensión del circuito abierto o la corriente cortocircuito deberían ser cero, ¿cierto? ¿Alguna duda respecto a lo que hicimos ahora? Bueno, si no hay dudas, entonces lo que vamos a hacer es resolver el problema 25, que creo que nos piden también obtener un equivalente de Norton, ya para reforzar el procedimiento. De hecho, podemos obtener los dos, como podemos, con la relación que iba anteriormente, obtenerlo. Lo hacemos así, ¿eh? Ya, entonces vamos a resolver el problema 25. Que esto no es cierto, la planificación ya la vimos. Este problema está subido en el aula. Y este vamos a resolver ahora. El 25. Ya, yo lo voy a ir copiando por mientras. Y lo resolvemos. Problema 25. Y nos piden obtener el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B del circuito de la figura. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener, por ejemplo, Norton primero y luego sacamos Thevenin para aprovechar de ejercitar un poco el Norton. Yo siento que hemos hecho menos problemas. Equivalente de Thevenin entre los terminales AB del circuito de la figura.
Ya, y lo tengo casi listo ya. Aquí claramente hay fuentes independientes, o bueno, en realidad hay una fuente independiente y dos dependientes. Así que tenemos, ¿cierto?, que al momento de calcular la resistencia de Norton o de Thevenin, ¿cierto?, deberíamos excitar el circuito con otra fuente. Tenemos eso, AB, 50 ohm, tenemos una tensión acá más menos Vx, y tenemos 40 y 0. 40 y 0, 2 Vx. Por si acaso ese 1 kilo ohm que aparece ahí son simplemente 1000 ohms, ¿cierto? Así que lo voy a dejar escrito como 1000 ohms. Ya, lo tengo listo, así que lo vamos a resolver, ¿ya? Por acá. Ahí tenemos el problema. Como les decía, en el problema en específico nos piden calcular el circuito equivalente de Thevenin. Nosotros lo vamos a hacer con Norton y después vamos a usar la relación que existe entre ambos para obtener el circuito equivalente de Thevenin, ¿ya? Para así ejercitar el procedimiento para calcular el equivalente de Norton. Ya, primero calculamos la R Norton. Calculamos R Norton. Vamos a ver qué tal. Ya, tomo el circuito. Recuerden que tengo que apagar las fuentes independientes, no las dependientes. Y vamos a ver qué ocurre. Apagamos esta fuente, ¿cierto? Como es una fuente de tensión, la reemplazamos por un cortocircuito. Por un cortocircuito. Nos queda así. Y ahora tendríamos que excitar el circuito. Tendríamos que ponerle alguna fuente. A ver, déjenme pensar cómo será más simple. De hecho, si me preguntan a mí, yo siento que quedaría un poco más simple aplicando Norton. Norton y poniéndole una fuente de tensión. ¿Por qué? Porque fíjense de que se ocupa en el circuito esta tensión Bx, ¿cierto? Se ocupa esa tensión Bx. Y si yo pongo acá una fuente de tensión de, supongamos, 1 volt, yo inmediatamente defino el valor de Bx y después me va a quedar definido el valor de acá. ¿Se fijan? Y tendería a hacérseme un poco más simple. ¿De corriente quieres poner? Elijan ustedes. ¿Qué quieren poner? ¿De corriente o de tensión? Porque, como les digo, de ambas formas se puede. Y se puede poner de tensión y corriente. Bueno, lo vamos a hacer así, ¿ya? Y después yo creo que por último, por el tiempo que tenemos para la próxima clase, lo hacemos con fuente de tensión también. Porque si me preguntan a mí, de hecho yo creo que es más simple con fuente de tensión. Ya. Y casualmente la tensión que tenemos que buscar acá es precisamente Bx, ¿cierto? Coincide lo que nosotros tenemos que buscar. Ya, le ponemos la fuente de corriente de 1 ampere. Por eso que yo siempre digo que es una muy buena idea dominar ambos métodos. Porque si uno domina ambos métodos, va a siempre a resolver el que es más simple. De repente con nodos va a ser más simple, de repente con mallas. A menos que a alguien le guste resolver los problemas de la forma más difícil, sí. Ya, si tenemos eso, entonces yo podría definir las siguientes mallas. Tendría entonces I1, tendría acá I2 y tendría I3. Vamos a ver qué queda. Acá vamos a tener entonces malla 1. Nos va a quedar, bueno, de partida sabemos que la corriente que está acá, ¿cierto? La I3 ya tiene su valor definido, ¿cierto? Porque I3 va a ser igual a menos 1 ampere. Porque va en sentido contrario, ¿cierto? Eso ya está listo. No hay nada más que hacer ahí. Si trabajamos en esta malla, decimos 1001. Recuerden que nosotros omitimos cualquier corriente adicional que aparezca o tensión que aparezca, a menos de que directamente esté como valor de alguna de nuestras fuentes dependientes, que obviamente va a aparecer así después.
Ya nos queda entonces 1001 más, y acá tenemos, ¿cierto? 2bx. Vamos a ver después qué es lo que es el bx. Y todo eso igual a 0. ¿Qué es lo que es bx? Bx va a ser igual a el valor de la resistencia, ¿cierto? Que es 50, por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Acá circulan dos corrientes, ¿cierto? Una va a favor y otra va en contra. Así que va a ser I2 menos I3. I2 menos I3. Estoy como al final de la hoja y trato de seguir bajando, pero vamos a continuar después. Ya, tenemos eso. Reemplazo, me queda entonces los 1001 más, acá me va a quedar 100. I2 menos I3 igual a 0. Yo conozco el valor I3, ¿cierto? Así que me va a quedar entonces 1000. Voy a mover un poquito acá esto para que me quede al lado. Ahí lo moví un poco, ¿cierto? Me va a quedar así. Me va a quedar 1000 y 1, me va a quedar más 100 y 2 igual a, ¿cierto? Tendríamos entonces un 100 por I3 en este lado acá. Nos quedaría por tanto menos 100, ¿o no? Sí, porque queda positivo, pero como el I3 es negativo, o sea, es menos 1, nos queda así. Tenemos entonces nuestra corriente. O perdón, nuestra ecuación. Ecuación 1 lista. ¿Qué calculamos ahora? Nos fijamos en la siguiente malla. Fíjense que la malla que tenemos acá contiene una fuente de corriente, que da lo mismo si es dependiente o independiente. Lo que está haciendo acá es definir la corriente. Me va a decir entonces que la corriente I2 va a ser igual a menos 40 y 0. ¿Por qué negativa? Porque va en sentido contrario, ¿cierto? La I2 va hacia acá. Así que nos queda así. Voy a escribir acá y después lo voy a llevar a la otra página, ¿ya? Así que sería I2 igual a menos 40 y 0. 40 y 0. ¿Y qué es lo que es I0? I0 es, vamos a ver qué es I0. Y ustedes pueden ver que claramente está definida en el mismo sentido que la corriente I1, así que sería simplemente I1. Y eso lo puedo reemplazar, ¿cierto? Me lo voy a llevar a la otra página, ¿eh? Para que no quede todo apretado acá. Copiar y me lo llevo a la siguiente. Nos queda acá. Ahí ajustemos la página un poquito. Donde, ¿cierto? Teníamos esto. Y ahí puedo reemplazar directamente y obtener la ecuación correspondiente a esa malla. Nos queda entonces I2 igual a menos 40, ahora sería I1. Así que nos da en definitiva 41 más I2 igual a 0. Tenemos entonces la corriente, perdón, la ecuación 2. Me da por decirle corriente. Ya, voy a copiar el circuito para que lo podamos ver. Después ustedes saben que yo lo elimino cuando en definitiva subo el apunte, ¿ya? Pero para que así lo tengamos a mano y podamos calcular las ecuaciones y todo. Acá va a estar el circuito temporalmente, ¿ya? Entonces, nos queda la tercera. De hecho, no nos queda nada más, ¿o no? Estamos listos. Sí, porque tenemos, fíjense, una ecuación que tiene como incógnitas I1 e I2 y otra que tiene como incógnitas también I1 e I2. Así que expresamos el sistema. El sistema nos queda de la siguiente forma. Era 1000, si no me equivoco, ¿cierto? 1000 y 100. A ver, lo voy a mirar porque la memoria es frágil. 1100 y menos 100, ¿cierto? 1100. Acá tenemos, ¿cierto? I1, I2. Menos 100. Tenemos la primera ecuación. Ponemos la segunda que está acá, ¿cierto? Es 40, 1 y 0. Y podemos resolver. Acá podemos usar cualquier método. En particular, vamos a la calculadora nosotros. Por mientras quiero que ustedes me escriban si tienen alguna duda, ¿ya? Se pueden dar cuenta que numéricamente quizá no es tan simple este problema. O sea, perdón, no es tan complejo este problema. Sin embargo, conceptualmente a veces sí se generan bastantes dudas. De verdad, yo se los comento porque cuando he puesto problemas similares en las pruebas,
he visto que hay dudas en el hecho de que como que el circuito está como desconectado, como que no tiene la misma estructura que los típicos que resolvemos, ¿cierto? Les voy a comentar en breve por qué tiene esa forma. Y en realidad qué representa, porque de hecho ese circuito se corresponde a un elemento del mundo real. Es el modelo de un elemento real. Ya tengo 1141, estamos bien, y lo guardamos en A. 1141. Ahora creamos B, ¿cierto? Vamos a tener menos 100 y 0. Menos 100 y 0. Y lo guardamos, ¿cierto? Y yo tengo por acá la otra línea lista. Subo, le doy Enter, me lo manda acá a esta línea como que estamos trabajando y me dio los resultados. Me dio entonces 1 dividido en 30 y menos 4 tercios, ¿cierto? 1 dividido en 30 amperes. Yo lo estoy anotando. Voy a mover un poco la calculadora en un momento. Ahí. Ahí los anoté ya. Entonces, ¿cuál sería entonces nuestra resistencia de Norton? Porque no escribimos nada, ¿cierto? Pero recuerden siempre que cuando nosotros calculamos la resistencia de Norton, lo que decíamos era esto, que en realidad no lo hicimos. Así como R Norton tiene que ser igual a la tensión que yo tengo en estos terminales, ¿cierto? Que yo no le puse ningún nombre porque en realidad ya estaba definida una tensión con la misma referencia, ¿cierto? Que obviamente esta podría haber sido una BZ, si es que nosotros le queremos poner un nombre que sea diferente. Sería SBZ, ¿cierto? Dividido en 1. Por tanto, nos queda así. Será RN. De hecho, creo que es BZ. Donde BZ igual a BX, ¿cierto? Igual a... Y creo que ya lo habíamos escrito. Es que en este caso, si se fijan bien, van a ver que podría ser la LKB la malla 3, como ustedes dicen, o podría verlo directo. Porque tenemos la suerte que en este circuito nos queda directo. Fíjense bien por qué. ¿Qué pasa si yo hago la LKB? Si yo hago la LKB, me quedaría menos BX, ¿cierto? Después más, porque coincide con el más, BZ. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué me está diciendo? BZ igual BX. ¿Sí? ¿Se fijan? Queda igual. O sea, claro, yo lo escribí acá directo porque lo vi obviamente muy evidente, pero la LKB funciona igual. Si ustedes tienen dudas, siempre pueden aplicar la LKB y no le va a fallar nunca, ¿cierto? No requieren verlo así como al ojo, ah, no, esta tensión es la misma. No, la LKB en ese sentido tiene esa ventaja. ¿Se fijan? Que sin importar si yo me doy cuenta que las tensiones son iguales o no, la aplico y me va a dar sin problema. Y eso va a ser la tensión que tenemos, ¿cierto? En BX, así que va a ser la resistencia de 50 por la corriente que circula de positivo a negativo. Así que nos queda 50 y 2 menos y 3. ¿Se entendió lo que expliqué recién? Les pido que por favor me confirmen, ¿ya? Porque, como les digo, si no les queda así como tan evidente el que Bx es igual a Bz, ¿cierto? Porque están en paralelo, ¿cierto? Y no hay ningún elemento entre medio, así que la tensión es directamente esa. Pueden aplicar la LKB y se va a comprobar exactamente lo mismo, que Bx es igual a Bz. Muy bien. Yo lo voy a borrar un poquito. Ahí. Y vamos a calcular qué es lo que es Bx, o en realidad Bz, porque ya estamos trabajando con Bz, ¿cierto? Así que Bz nos va a quedar 50 y 2 menos I3. La I3 era, no nos olvidemos, era menos 1. Y sacamos nuestra calculadora. ¿Te dio lo mismo? ¿Sí? ¿Está muy bien? Muy bien. Si es que tú lo haces en el resistor. ¿Dónde la vamos a dejar? Vamos a dejarla por acá ya. Ya, entonces 50 por paréntesis D. La I2 es menos 4 tercios, ¿cierto? Menos 4, siempre con ese menos pequeño. Recuerden que eso es lo que hace negativo. Si no, estaríamos restando con nada. Menos I1. Así que vamos a ponerle más I1. Perdón, más 1.
Dije y 1, ¿cierto? No, menos 1. Ahí nos queda, ¿cierto? Sería 50 por menos 4 tercios, que es la I2, y menos 1 sería más 1. Nos queda en definitiva ese valor. Menos 50 tercios. Menos 50 tercios. Volt. Así que en definitiva, Rn va a ser igual a menos 50 ohm. Y acá viene una pregunta, ¿eh? Porque por lo general surgen dudas con respecto a este tema. Pues, ¿puede ser negativa la resistencia? ¿Qué creen ustedes? O sea, si nos dio resultado debería serlo, pero ¿qué sentido tiene que sea negativa? Porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, especialmente en eléctrica, se piensa que no puede ser negativa la resistencia. Repito, muchas veces se piensa que la resistencia no puede ser negativa. Y en realidad sí puede serlo. Porque recuerden que nosotros vimos, cuando nosotros vimos la resistencia, ya, esperen un poquito. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, es que tuvo como una pequeña caída de momento. De hecho, se desconectó el iPad, pero lo vamos a conectar ya. Y repetimos. De hecho, no seguí avanzando, así que no se preocupen. Recargamos. Y yo estaba comentando acerca del valor de la resistencia, que nos había quedado un valor negativo, ¿cierto? Ya. Y lo vamos a revisar. Son las 9:09. Ah, estamos bien entonces. Ya. Ahora, les estaba comentando yo que nos había dado, ¿cierto?, que la resistencia de Norton era menos 50 tercios. Y tú me dices si es que podría realizar la LKB, la malla 3, usando la resistencia de 50 con las corrientes correspondientes. ¿Te refieres a este punto? ¿Acá? Claro, sí se puede, mira. De hecho, quedaría entonces 50 y 3 menos I2. Voy a agrandar un poquito. Más BZ igual a 0. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que BZ va a ser igual a 50 y 2 menos I3. Claro, y después yo reemplazo y me va a quedar numéricamente igual. ¿Te fijas que me quedó exactamente lo mismo que tenía acá? Y funciona tal cual. Así que estaría bien. Luego reemplazo los valores y me da el BZ, que nosotros lo calculamos por acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces cuando uno tiene un circuito más complejo o que tiene otros elementos, lo que yo hice recién de decir que BZ igual BX no es válido, ¿cierto? Porque habría otro elemento. Entonces ahí yo estoy obligado a aplicar la LKB, como vimos en casos previos, y me va a quedar una expresión un poco más grande. ¿Sí? Así que, recuerda, la LKB siempre nos lleva al resultado. Y le estaba comentando yo respecto a esta resistencia. Fíjense bien, cuando yo tengo una resistencia definida en el plano tensión-corriente, yo tengo que representa la pendiente, ¿cierto? Así que sería, por ejemplo, una mayor resistencia, va a tener una pendiente, en este caso, mayor, ¿cierto? Por tanto, a una misma tensión, la corriente que fluye es menos, ¿sí? Una menor resistencia va a tener una menor pendiente, así que si es que yo le pongo la misma tensión, va a fluir una corriente mayor, ¿sí? Eso es lo que representa en este caso la resistencia, la pendiente. ¿Y qué significaría entonces una resistencia negativa? Simplemente una pendiente negativa. Es todo lo que representaría. Entonces implicaría lo siguiente. Significa que, por ejemplo, yo le pongo una tensión acá, o incluso le pongo una tensión por acá. ¿Se fijan?
y vamos a tener una corriente terminada. También podríamos decir que en realidad al momento de aumentar la tensión, disminuye la corriente. Fíjense que si yo la voy aumentando, la corriente en este caso es más pequeña. ¿Sí? Eso sería lo que tendríamos. Pero sería válida en sí una resistencia negativa. Ahora, ¿qué nos queda calcular? Tenemos que calcular la tensión de circuito abierto, o en este caso, perdón, porque estamos trabajando con Norton, ¿cierto? Así que si estamos trabajando con Norton, vamos a calcular ahora la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito, déjenme arreglar acá para dejar el circuito casi tal cual. Ahí. Acá vamos a borrar de momento esta. Y calculamos. Recuerden que se refiere eso al circuito original, así que tenemos que poner de nuevo nuestra fuente. Era una fuente de tensión, no me acuerdo el valor exacto que tenía, pero lo voy a ver ahora. Ahí, ¿cierto? Vamos a calcular la corriente de cortocircuito. Esta que está acá. ¿Ya? Ahí. Voy a borrar esto que está acá abajo. Y voy a buscar el valor, ¿ya? Para que lo calculemos. Y por mientras, quiero que piensen en esta estructura. ¿Cómo está quedando eso? ¿Qué ocurre ahí? ¿Ya? El valor era 3 volts. 3 volts. Porque por si acaso se nos va a simplificar bastante el circuito. Ahí. Entonces, a continuación calculamos la corriente de cortocircuito. Sí, muy bien. La corriente de cortocircuito, ¿cierto? Y que es igual a IN. Igual a IN, que es la que nosotros requerimos. Porque dijimos que en este caso íbamos a resolver obteniendo el circuito equivalente Norton y usar la relación para sacar el equivalente Thevenin. Pero fíjense bien, antes de empezar a tirar cualquier ecuación y definir nuestras corrientes de malla, vamos a fijarnos bien lo que pasa con el circuito, porque como les digo yo, voy a borrar esto, se simplifica bastante. Al momento que yo cierro ahí, quedó un corto, ¿cierto? Quedó un cortocircuito en paralelo con este resistor. ¿Qué pasa con ese resistor entonces? Ese resistor yo lo podría quitar si quisiera. Podría... ¿Sí? No, porque toda la corriente va a circular por acá, en principio. No va a circular por acá. Y además, como junté estos nodos, ¿qué diferencia de tensión o de potencial debería tener entre estos dos puntos? Si están unidos, ¿debería haber alguna diferencia de potencial? No debería, ¿cierto? Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, que va a quedar esto, miren. Yo lo voy a eliminar, no debo perder si la Bx. La Bx va a quedar. ¿Ya? Va a quedar, pero va a quedar definida, por ejemplo, acá, donde estaba. ¿Sí? Queda, por ejemplo, entre este nodo y este nodo. ¿Ya? No la borramos completamente. Y déjenme cerrar el circuito porque se me abrió el circuito. ¿Pero qué valor tiene ahora Bx? Les pregunto a ustedes. 0. Muy bien, porque eso de repente como que cuesta un poco verlo, pero ¿cuál es la idea para poder verlo así de forma bien gráfica? Pensar en eso. La tensión lo que me está indicando es la diferencia potencial entre dos nodos. O sea, si yo acá tuviera un potencial, supongamos, en un circuito de 30 y aquí tuviera, por ejemplo, de 10, la diferencia sería 20. Pero como están unidos no puede haber diferencia, están al mismo nivel, así que por eso se hace 0. Luego, fíjense en esta fuente de tensión que está acá. Su valor depende de Bx, que ahora es 0. ¿Qué significa que una fuente de tensión tenga un valor 0? ¿Cómo se comporta o cómo la reemplazo? Si una fuente de tensión tiene un valor 0, yo puedo decir que se comporta como un cortocircuito. Efectivamente. Así que fíjense la implicancia que tuvo el hecho de cerrar ahí A y B. Afectó el circuito completamente. Y de hecho yo les decía que lo que hizo más que nada fue simplificarlo. ¿Sí? Nos quedó de esa forma. Y ahora el circuito que quedó es esto. Eso es lo que deberíamos resolver. Y buscar la corriente. Vamos a calcularlo. Antes de eso, ¿se entiende lo que acabamos de hacer? Recuerden, el punto importante fue que pusimos esto en corto. Y como lo pusimos en corto,
hizo que nuestro resistor que estaba acá en realidad no tuviera ningún efecto porque toda la corriente circula por él. Y la tensión que queda acá va a ser directamente esta. Como están al mismo nivel de tensión, al estar obviamente en el mismo punto, nos queda que Bx igual 0. Luego, nuestra tensión, que era acá una fuente dependiente, no me recuerdo si era en ese sentido, dependía de Bx, así que da 0. Lo cual, para una fuente de tensión, es lo mismo que fuera un cortocircuito. Ahora podríamos nosotros usar cualquier método para resolver. Nosotros, a usted le gusta malla, vamos a ocupar malla ya. Y 2. ¿Qué nos da entonces la primera ecuación? Nos va a dar, ¿cierto? Menos 3 más 10 y 1, más 1001 va a ser igual a 0. Puedo despejar directamente la I1. Ahí. Y nos da eso 3 dividido en 1000 amperes, ¿cierto? 3 dividido en 1000, tenemos lista la I1, después nos vamos a la segunda ecuación. ¿Cuál es la razón por la que Bx es 0? Es por el hecho de que están al mismo punto, están conectados entre ese nodo y ese nodo, y como están unidos, el potencial que tienen ambos nodos es exactamente el mismo. Por eso que la diferencia entre esos potenciales, que es Bx, es 0. ¿Sí? Es como si esto fuera, por ejemplo, 30 y esto es 30, y están unidos, entonces 30 menos 30 me da el 0. Ya, luego sacamos una ecuación de acá, pero fíjense que como hay una fuente de corriente definida acá, vamos a ver que la I2 va a ser igual a menos 40 y 0. Menos 40 y 0, ¿cierto? I2 igual a menos 40 porque va en sentido contrario. Y le voy a poner el color rojo porque sí nomás. Nos da entonces, ¿qué cosa? ¿Qué es el I0? Donde I0, ustedes pueden ver directamente que el I0 está en el mismo sentido que I1, así que es I1. Reemplazo. Me queda, por tanto, I2 igual a menos 40 por I1, pero el I1 lo conozco, así que el I2 me va a dar menos 40 por 3 dividido en 1000 amperes, ¿cierto? ¿Qué valor toma? Y esto es 4, 1, el 100 dividido en 4, 25, ¿cierto? Nos queda I2 igual a menos 325. Si no me equivoco, a ver, sí, le quitamos 1, ahí estamos. Y nos queda así. Tenemos el I2. Y ahora, ¿qué es lo que estábamos buscando nosotros? ¿Se acuerdan lo que era? Estamos buscando I-N. Y está listo, ¿no? No hay nada más que calcular ya. Claro. La I-N sería exactamente I2. De hecho, lo voy a escribir acá ya. Voy a cerrar acá. Claro, sería I2. Ya, así que nos queda entonces, por lo tanto, la IN igual a I2 igual a menos 3 dividido en 25 amperes. Así que nos queda en definitiva el siguiente circuito. El circuito equivalente de Thevenin, de Norton. Es, y aquí lo podemos escribir, va a ser este circuito. A ver, la R Norton la habíamos calculado, ¿cierto? Voy a subir un poco. Menos 50 tercios. Menos 50 tercios ohm. La corriente en este caso es
IN igual a menos 3 dividido en 25 amperes. ¿Sí? Y estaríamos ok. Fíjense que yo podría invertir el sentido de esta fuente, podría escribir, por ejemplo, así, y ahí dejaría positiva la corriente. Yo en lo personal les recomiendo que la dejen así nomás y con un valor negativo. Ya está totalmente correcto. Déjenme arreglar un poco el número que me quedó como medio apretado, pero ahí lo tendríamos. Lo vamos a poner acá. No se borró completo. Ahí sí. Ahí. ¿Sí? Luego con eso, podemos obtener el equivalente de Thevenin, ¿cierto? Según lo que habíamos visto en la clase previa, nosotros podríamos entonces simplemente encontrar la relación entre ambos equivalentes. Lo voy a copiar acá para que obtengamos. De esta forma, el equivalente de Thevenin es el siguiente. De Thevenin, ¿se acuerdan cómo se obtenía? Y decíamos que el voltaje de Thevenin iba a ser igual a Rn por la IN. Así que nos queda, ¿cierto? Menos 50 tercios. Menos 50 tercios por menos 3 dividido en 25. ¿Cierto? Esto van a ser volt. Así que nos queda, si eliminamos, perdón, ese sí, 1, acá nos queda 2. Esos se van. Nos queda en definitiva igual a 2 volt. Y además tenemos, cierto, que la R Thevenin es igual numéricamente a la R de Norton, así que nos queda menos 50 tercios. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, ya, les quedó muy bien entonces. Recuerden que este es un circuito serie. Me quedó raro ese círculo. Así que tenemos lo mismo. Muy bien. Entonces uno podría calcular ya sea Thevenin o Norton, ¿cierto? Después obtener el otro. Y se fijan todas las posibilidades que tenemos. De hecho, porque para un mismo equivalente podríamos usar, si es que tuviera fuentes dependientes, una fuente de corriente para excitarlo, una fuente de tensión, podría usar nodos, mallas, y las posibilidades son súper grandes. Así que B Thevenin igual 2 volt. R Thevenin igual menos 50 tercios. Y eso es A, eso es B, ¿cierto? Y nos queda nuestro equivalente. Voy a borrar el de arriba porque en realidad, como les decía, lo copio simplemente porque me gusta que esté en la misma página para que lo podamos ver directamente sin tantos cambios. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a lo que vimos hoy día? Se fijan que el circuito en sí, yo podría decir que los cálculos no son tan complejos, pero conceptualmente igual tenía varios detalles, que al cerrar yo, por ejemplo, el cortocircuito, lo que les menciono acá, por ejemplo, que ese resistor en realidad no tenía ningún aporte, ¿sí? Y que por tanto eso mismo me producía que esto se fuera un cortocircuito. ¿Qué otro punto importante? Bueno, el hecho de que pueden dar resistores negativos, porque simplemente me representa eso, la pendiente, ¿cierto? En un gráfico de voltaje versus corriente. ¿Qué otro punto importante acá? Claro, que yo puedo aplicar una LKB acá y así obtener, ¿cierto? La tensión que estamos buscando, que le habíamos llamado BZ. ¿Dónde la escribimos? De hecho, no la escribimos. Ya. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional? Porque si no hay más dudas, estaríamos ok por hoy día. Le agradezco su participación. Si por ahí algún detalle no lo alcanzaron a escuchar por algún corte, les recuerdo que el video yo lo subo inmediatamente, así que ahí lo pueden revisar sin ningún inconveniente, ¿ya? Y cualquier duda adicional me pueden escribir un email. El día lunes lo que vamos a hacer es resolver 3 problemas, más o menos del mismo estilo que lo que va a ser en la prueba del miércoles.
Así que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Si les quedan clases todavía, ánimo. Así que, chao, chao. Gracias a ustedes. Nos vemos.